Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a la edición RAW número 4, ¿vale? En la anterior, en la edición RAW número 3, os di una imagen para que todos pudierais editar, que es esta imagen que veis. Y ahora lo que vamos a poner en común son las imágenes que habéis enviado y os daré la nueva imagen para editar para la edición RAW número 5. Bueno, la imagen que veis es esta que veis aquí y estas son todas las ediciones que me habéis enviado, ¿vale? En total son 9 ediciones y el fin de las ediciones RAW es que veáis cómo diferentes usuarios editan las imágenes de una manera diferente a que a lo mejor vosotros podéis pensar en un principio, y con esto que todos aprendamos ya no nuevas técnicas, sino nuevas maneras de ver una misma fotografía. Hay gente que puede ver una fotografía, le puede ver el potencial a lo mejor en blanco y negro a un tipo de fotografía que ninguno se lo veríamos. ¿Vale? Pues bien, vamos a repasar las fotografías que habéis enviado. Después haremos en un momento rápidamente una edición RAW y al final os mostraré la nueva fotografía para la edición RAW número 5. Bueno, en esta primera fotografía le hemos dado un efecto de HDR. Es un efecto que personalmente creo que desvirtúa demasiado una imagen. Da la sensación de que la imagen está demasiado tratada digitalmente. ¿No creéis? Si os fijáis en la tierra que tenemos en esta parte de aquí abajo, parece que no sea ni tierra, ¿no? Parece que sea como plástico o como metal, ¿no? Como si fuese de hierro la arena. Esto es una sensación que da el HDR, que lo que hace es equilibrar todas las exposiciones de una misma fotografía. Personalmente ya os digo que no es un efecto que me guste mucho. Ahora da un resultado impactante en algunas fotografías. No tanto en fotografías de estas al aire libre, pero he visto fotografías en formato HDR, por ejemplo en catedrales, y es increíble el aspecto que da porque todo tiene una exposición correcta. Y ya os digo, son imágenes que dan bastante que pensar, parecen casi dibujos, no parecen pinturas. Esta otra fotografía, como habéis visto, la hemos subido un poco la calidez. Siempre os digo que siempre que demos un tono amarillento a una fotografía la vamos a hacer más cálida. Siempre que le demos un tono azulado vamos a hacer la fotografía más fría. ¿Vale? En este caso le hemos dado un poquito de amarillo, le hemos dado más calidez y le hemos subido un poquito la saturación. Incluir amarillo favorece que tengamos unos rojos más vivos y unos amarillos, claro está, más vivos. Casi todos los colores que vemos en esta fotografía, hay mucho verde, mucho rojo, tenemos azules en el cielo, azules en estas pequeñas como columpios que tenemos detrás, y el amarillo es meter calidez a una imagen, lo que hace resaltar más todos estos tonos. ¿Vale? Porque son tonos, ya os digo, casi todos son cálidos, excepto el azul y el verde, pero que aplicando el amarillo se les sube también la saturación, se les da más fuerza. En esta otra fotografía no hemos subido la saturación, yo diría que la hemos bajado un poco, y tampoco es que yo creo que no hemos tocado mucha saturación, hemos respetado bastante el formato original, dándole un poco más de contraste para darle un poco más de fuerza a la imagen, pero sin aplicarle mucha saturación. Podéis ver la diferencia de una a otra. ¿Vale? Veis como aquí los tonos son mucho más fuertes que en esa otra fotografía. Incluso aplicándole esa calidez, vais a ver que también lo que es toda la superficie de la arena tiene más... No sé, parece como si tuviera más profundidad incluso. En esta otra, bueno, hemos invertido... A ver, sí. Hemos invertido la imagen y hemos aplicado una exposición diferente a la parte trasera, a toda esta parte del tobogán. Hemos aplicado una exposición diferente al primer plano que tenemos. Esto lo podemos utilizar para resaltar el sujeto principal, pero es una técnica que es arriesgada. ¿Por qué es arriesgado? Porque en los bordes de ese sujeto o somos muy finos, buscamos la excelencia en la selección, o siempre vamos a tener un pequeño borde, un pequeño halo alrededor de las figuras. Si os fijáis en esta parte de aquí abajo, si en el vídeo no lo veis bien, en digitalredforyou.com tenemos todas las imágenes colgadas, las podéis ver en grande, podéis pinchar en ellas y verlas grandes si tenéis curiosidad por ver alguna más de cerca. Pero si veis en la parte esta, en la parte del soporte, tenemos un pequeño hilo alrededor de la plataforma que es por la selección, ¿vale? Porque tiene que ser muy fina la selección para que no apreciemos la diferencia de exposición entre lo que es el fondo, que tiene una exposición, y lo que es el primer plano, que tiene otra exposición.
En la siguiente edición RAW hemos hecho un encuadre, nos hemos acercado bastante más sobre lo que son las atracciones y realmente no hemos tocado mucho el tema de la saturación. Sí que hemos metido contraste, como podéis ver, las partes estas de arena las tenemos con un contraste mayor, las tenemos más claras y hemos aplicado, yo diría que un desenfoque sobre la imagen. Creo que sí, creo que hemos desenfocado. Porque, bueno, yo juraría que sí, que hemos metido un poquito de desenfoque en el fondo. Es otra opción, ya os digo, hemos acercado más el sujeto principal. Yo creo personalmente que a lo mejor saca un poco de contexto, ¿no? Porque este primer juego que tenemos aquí delante, esta plataforma, es una atracción más, ¿no? Pues eso. En esta yo creo que lo descontextualizamos mucho, ¿no? Lo sacamos mucho y creo que llega incluso a perder, perdona, sí está, llega incluso a perder, ¿no? A quitar los muelles yo creo que parece que no fuese una atracción más, ¿no? Como si fuese un elemento decorativo. En esta otra fotografía hemos metido bastante contraste, como podéis ver. Lo notamos sobre todo en estas partes claras o en la parte está el soporte que es clara y en las partes de sombra. Veis aquí que estos negros que tenemos debajo, en la zona de los muelles, son muy oscuros, son muy profundos y sin embargo la parte esta del soporte es muy clara. Eso es porque le hemos aplicado mucho contraste. Además hemos trabajado de manera aparte el cielo, que esto pasa como en la anterior fotografía que os comentaba, como en esta, ¿vale? Que al trabajar exposiciones de unos sujetos sobre otros es muy difícil, hay que ajustar mucho la selección. Si os fijáis aquí, todo el contorno de los árboles que tenemos en el fondo tienen una pequeña línea blanca en toda su silueta, que esto es por la selección, ¿vale? Al aplicar una selección diferente sobre el cielo, ahí se nos ha marchado un poco. Pero por contra, anteriores ediciones RAW, veo que habéis llevado a bien aplicar también el pincel de exposición o controlar la exposición de las partes que tenemos entre los troncos. También es cielo, pero hay muchas veces que se nos olvida. Tendemos a tocar lo que es la parte del cielo superior, pero no tocamos estas partes que se nos quedan entre las calvas de los árboles. Esta tradición RAW creo que está demasiado pasada. Como podéis ver, hemos perdido casi completamente la referencia del color rojo de este mástil y creo que hemos llevado demasiado al extremo de contraste, puesto que hay muchas zonas en las que se pierde claramente información. Perdemos información de los muelles, prácticamente en el muelle izquierdo no tenemos nada de color. Fijaros cómo cambia, por ejemplo, en la imagen que teníamos del efecto HDR, ¿vale? Tenemos una textura sobre toda la plataforma y sin embargo en esta otra no tenemos textura. He aquí, si veis cómo cambia, es radical el cambio que podemos aplicar a una fotografía trabajando en formato RAW. Realmente un JPG no nos permitiría sacar este producto y este producto de un mismo original, de un mismo archivo, ¿vale? Personalmente creo que esta está demasiado pasada de saturación, ¿vale? Creo que está demasiado fuerte. La siguiente fotografía es una fotografía con poco contraste, le hemos dado bastante calidez también, como podéis ver, tiene todo un tono bastante más amarillo. Y bueno, son fotografías que tienen un contraste así como apagado, que es como un aspecto algo vintage, ¿no? Es así como nos recuerda un poco a las fotografías que vemos en casa, que tenemos de cuando somos niños. Y bueno, personalmente creo que por los colores que tiene, uno con más contraste o más saturación le va un poco mejor, pero ya os digo que es otra opción y es un tipo de edición que hoy en día está bastante extendido, ¿no? Hay mucha gente que le gusta, sobre todo fotografías de retratos y demás, le gusta mucho trabajarlas en este aspecto, en este sentido. ¿Vale? Y bueno, como no, una fotografía en la que resaltamos el color rojo y el azul, tenía que haberla, como siempre os digo, y ya os digo, bueno, es otra manera de hacerlo, aunque creo que se nos ha ido un poquito la selección en esta parte de aquí que veis. Creo que ahí se nos ha ido un poquito el color porque la línea no es muy... Bueno, es que es difícil porque está junto con el amarillo y el rojo y la selección de color ahí puede ser un poco complicado. Pues bien, estas han sido las ediciones que me habéis mandado. Vamos rápidamente a Lightroom
donde tenemos la fotografía sin ningún tipo de edición. Y bueno, ninguno habéis mandado una edición en blanco y negro, exceptuando la última, que tenemos en blanco y negro con el tono rojo y el azul. En la semana anterior tampoco había, y yo os hice una en blanco y negro. Creo que no es lo ideal para esta edición, así que no la vamos a hacer hoy en blanco y negro. Lo primero, bueno, como siempre os digo, ¿vale? Tocar la temperatura de color. Eso es lo que os decía. Si bajamos la temperatura de color, nos vamos a ir a azulado, tenemos una imagen más fría. Si la subimos, nos vamos a ir a amarillo y vamos a tener una imagen más cálida. Es un parque que está al aire libre, en el cual debería haber niños jugando, y aunque el día estaba muy nublado, ¿vale? Lo suyo es que tuviera un tono cálido. No excesivo, ¿vale? No tiene que tener un tono como si fuese el Armagedón, como si fuese a ser el final del mundo, como si nos fuese a comer el sol, ¿vale? No un tono, una luz de un día así nublado puede tener una temperatura de color de alrededor de los 4500 grados Kelvin, ¿vale? Un día normal soleado tiene unos 5600. 6000 me parece mucho, lo vamos a dejar en 5600. La temperatura de color la vamos a poner a mano porque acabamos antes. En todos estos cuadros donde tenéis números que tenemos aquí a la derecha, podéis introducir también números vosotros a mano, ¿vale? No tenéis que ajustaros solamente a lo que son las ruedas estas que son como cursores, porque no son muy precisas. Ahora vamos con la exposición. La exposición tenemos que llevar cuidado porque tenemos que mantener, como siempre os digo, información en todos los elementos de la imagen. En las zonas de altas luces deberemos mantener información y en las zonas de sombra también deberemos mantener el máximo de información. Para ello nos podemos ayudar del histograma, ¿vale? El histograma es esta herramienta que veis aquí arriba a la derecha, que al fin y al cabo lo que nos está diciendo es el grado de información que tiene o en las sombras o las altas luces. Si no viéramos la imagen, si tapamos la imagen, ¿vale? Viendo el histograma podríamos ajustar una exposición correcta, ¿vale? Yo, según estoy viendo el histograma, esto me parece una exposición correcta. Bueno, y más o menos se acerca a lo que queremos. Ya os digo, el histograma nos va a decir siempre la exposición que tiene. Yo creo que esta exposición está bien. Como veis, tenemos textura en toda esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos información, no tenemos zonas que sean muy claras. Tenemos también información aquí en el soporte, como veis. Y también espero que tengamos información en el cielo. Sí, también tenemos información en el cielo. Pues bien, quitamos el zoom. Ahora vamos a tocar el contraste. Al tocar el contraste, todo esto que hemos mirado, todo que tenga información en las zonas de sombra, las zonas de no sombra, se nos va a ir, ¿vale? Siempre que metemos contraste, se nos va a marchar. Yo normalmente cuando meto contraste me apoyo mucho en las zonas de sombra. Veo si una sombra se me va a negro, si en una zona que tenemos información desaparece la información, es que nos estamos pasando de contraste. En esta imagen voy a tomar como referencia la zona esta, la zona del soporte que tenemos en sombra, y vais a ver cómo meto contraste, vamos perdiendo información. Bueno, yo creo que así. Ahora vamos a chequear el cielo, que el cielo no haya perdido información. Bueno, en esta parte de altas luces un poco, pero no llega a ser preocupante. Y en la zona esta de la arena seguimos teniendo la misma información. Vamos a tocarlo un poquito más. Bueno, más que tocar el contraste, que yo creo que está bien, vamos a tocar los negros ahora. Para los negros igual, ¿vale? Siempre a zonas oscuras para no pasarnos. Si nos pasamos, ¿veis? Si nos pasamos vamos a ver que se nos va negro. Ahora si quitamos el zoom, vais a ver, es como la imagen que os decía anteriormente, que estaba demasiado pasada de saturación. ¿Vale? Vamos a quitarle negro. Es una zona de sombra. Quiero sombra, tampoco quiero que esté muy clara, pero tampoco quiero perder información. Yo creo que algo así estaría bien, ¿vale? Tampoco es excesivo, como veis. Brillo en contraste lo vamos a dejar, puesto que ya hemos tocado la exposición, hemos tocado el contraste. Bien, vamos con el foco. Siempre os digo, si pincháis en este pequeño cuadrito utilizando el Lightroom, podéis ponerlo sobre cualquier sujeto y vais a poder seleccionar mejor el enfoque. Siempre que metamos enfoque vamos a meter granulado, siempre vamos a meter como ruido a la imagen, ¿vale? Yo normalmente me gusta meter un poquito, no en ese tipo de fotografías, más en retratos, ¿no? Para lo que es resaltar un poquito más la textura de la propia piel, pero bueno, ya
tengo la costumbre de meter siempre un poquito. En estos casos no mucho, ¿vale? Puesto que ya os digo que mete algo de ruido a la imagen. Si subimos la máscara, lo que va a hacer es suavizar ese ruido que mete, ¿vale? No he metido mucha cantidad, perdón, así que no vamos a meter en esta ocasión máscara. Y uno de los casi ajustes finales es el viñeteado, ¿vale? Hay gente que le gusta viñeteado, hay gente que no. Tenemos la posibilidad de hacer un viñeteado claro, un viñeteado negro. El viñeteado claro, ya os he dicho en varias ocasiones que yo personalmente no me gusta usarlo, exceptuando para fotografías a lo mejor de bautizos, de bebés y demás, que bueno, están en un entorno con ropa clara y demás y sí que ayuda algo. En este caso vamos a meterlo un poquito, pero como veis, si metemos esta parte que tenemos en sombra aquí abajo de los muelles, se nos va a ir. Así que tampoco vamos a meter mucho, porque si hemos llevado cuidado de no comernos esa parte, ni en el caso de los negros, ni en el caso del contraste, no vamos a estropearlo ahora con el viñeteo. Bueno, pues un poquito de viñeteo, yo creo que es suficiente. Y por último, con el contraste que hemos metido, creo que hemos perdido algo de exposición en la superficie de este pequeño, llamémoslo columpio. Así que vamos a aplicar un pincel de exposición. Vamos a ver el efecto. Si nos gusta lo mantendremos, si no nos gusta no lo mantendremos. Como os decía antes, es importante al hacer la selección ser muy precisos con el pincel, ya que se nos puede ir, ¿vale? Si utilizáis una herramienta como Lightroom, simplemente el ratón, con deslizar la rueda hacia arriba hacia abajo, vamos a hacer el pincel más grande o más pequeño. Esto nos va a resultar más cómodo. Y cuando empecéis a aplicar el pincel, os recomiendo... Es un pincel de exposición, ¿vale? No tengáis miedo, esto siempre lo podemos deshacer. Yo lo suelo bajar. ¿Para qué? Para verlo con mejor claridad, ¿vale? Así estoy viendo todo lo que pinte, se va a ir a negro. No tengáis miedo, puesto que esto luego vamos a modificar el valor que le estamos dando. ¿Vale? Yo ya os digo, yo creo que está un poco... Nos hemos comido demasiado. Tampoco voy a ser muy preciso para no tardar mucho. ¿Vale? Pulsamos espacio para desplazarnos. Lo que quiero es que veáis cómo no lo vamos a aplicar sobre todo el soporte, solo vamos a aplicar sobre la parte que está en luz, en la alta luz que tiene. ¿Veis este pequeño borde que tiene? Pues esto es lo que en la edición anterior de RAW que veíamos se nos había pasado y por eso teníamos una pequeña línea alrededor. Recordad la foto en la que hemos invertido. ¿Vale? Estas zonas son complicadas porque estas zonas son las que luego nos llaman mucho la atención. Muchas veces es casi mejor meterse en el sujeto que no queremos ocupar que quedarnos cortos. ¿Vale? Vamos a meterlo también por aquí. No, voy a deshacer porque no me quiero meter en la arena, porque la exposición que tiene la arena es diferente, porque refleja una cantidad de luz diferente, y creo que si la sumamos nos va a llamar mucho la atención esa arena. Si la pisamos un poquito no pasa nada. No me voy a meter mucho más porque esta parte de la superficie ya tiene una exposición. No pasa. Ya tiene una exposición diferente al estar en sombra. En las próximas semanas os daré para ediciones RAW algunas imágenes de retratos en las que vamos a poder trabajar más el tema de ojos y demás. Pues bien, ya como os he dicho antes, no quería tampoco meterme mucho, porque creo que hay una parte del soporte que tiene una buena exposición. Como veis, hemos marcado la parte que estaba más en luz, la parte que no estaba en sombra, y no lo quiero pasar mucho. Tampoco podemos notar la diferencia. Vale, algo así. Como veis aquí, se nos ha quedado muy marcada la diferencia, entonces lo que vamos a hacer es seguir extendiéndolo un poco hasta que no se nos note tanto. ¿Cómo hacer que no se nos note tanto? No tenemos por qué ocuparlo entero si no queremos, ¿vale? Podemos jugar con posibles reflejos, que aunque no sean reales, pero mirad, si hago una línea
que parezca que es sombra del mismo mástil, como por ejemplo esta que veis, esto no es original, ¿vale? O sea, la exposición original de esto, en la exposición original se ve un poco, pero muy poco. Entonces, en la exposición que yo le quiero dar, lo he dejado de tal forma que se aprecie más, pero bueno, no va a llamar tanto la atención, ¿vale? Ya os digo, el resto de la fotografía, bueno, no es una fotografía que yo creo que se precie mucho hacer exposiciones diferentes por zonas. Y bueno, esto yo creo que con la edición que hemos hecho es más que suficiente. Ahora os voy a mostrar la imagen que vamos a editar esta semana. Hace un par de días estuve con unos amigos jugando al póker y decidí que, ¿por qué no? Vamos a hacer una edición RAW de una fotografía que importante, que está tomada dentro de casa, en el salón, luz de tungsteno, aproximadamente unos 3200 grados Kelvin. Editarla como queráis, ¿vale? No tenéis por qué respetar ni la temperatura de color, ni el encuadre que tiene, lo podéis editar todos vosotros. Ya sabéis, editar la foto, descargar el formato RAW de digitalrefolio.com. Una vez que lo tengáis editado, me lo podéis enviar a raw@digitalrefolio.com. Una vez que pasen unos días y los tenga todos los vuestros, los subiremos igual que esta vez a digitalrefolio.com. Comentaremos las ediciones que hemos hecho cada uno y os daré la próxima fotografía. ¿De acuerdo? ¡Ey! Aún no te vayas. Tienes que entrar en digitalrefolio.com. Es tu blog sobre fotografía. Ahí podrás encontrar reviews sobre cámaras, información sobre nuevos equipos, rumores de lo que piensan lanzar las grandes marcas al mercado. Además, podrás participar en nuestras fotocríticas, que son que os damos un tema para trabajar cada semana y lo desarrolláis, hacéis las fotografías, me las enviáis y las ponemos en común. Las 5 mejores de cada semana entran en una votación para todos los usuarios de digitalrefolio.com y si ganáis, a final de año entraréis en el sorteo de un regalo de digitalrefolio.com. Pues también me gustaría que nos siguierais tanto en las redes sociales como Facebook, como Twitter, o que suscribáis directamente aquí en YouTube. Gracias por seguir digitalrefolio.com. Nos vemos. Hasta la vista.